Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga ricamente en este día y estamos aquí nuevamente en nuestros devocionales. Agradezco al Señor por esta hermosa oportunidad que me entrega de poder ser portavoz simplemente de la palabra del Señor. Que Él nos dé la gracia, nos dé la sabiduría, por eso vamos a orar al Señor presentándonos con la intención, ¿cierto?, de recibir también esta porción de la palabra del Señor para nuestra vidas. Padre Celestial, damos gracias, Señor mi Dios, por su amor, por sus bondades, por su misericordia, Señor mi Dios, en nuestras vidas. En esta mañana, Señor mi Dios, queremos agradecer por este tiempo que usted nos permite. Queremos, Señor mi Dios, pedirte y reconocernos ante usted, Padre Santo, Señor mi Dios, como faltos e insuficientes y pedimos perdón. Y queremos, Señor mi Dios, estar libertados, Señor mi Dios, de cualquier cosa que nos pueda perturbar, Señor mi Dios, y usted sea, Señor mi Dios, siendo, Señor mi Dios, el protagonista siempre, Señor mi Dios, de estos encuentros. Queremos, Padre Santo, Señor mi Dios, que podamos alcanzar, Señor mi Dios, su palabra, Señor, en nuestros corazones, atesorarla y poder ponerla también por práctica. Bendecimos, Señor mi Dios, este tiempo hermoso, Señor mi Dios, en sus manos lo dejamos y queremos, Señor mi Dios, que usted sea hablándonos, Señor mi Dios, por medio de su palabra, sea dando la gracia, la sabiduría del cielo, Padre Santo, para este mensaje preparado para esta mañana. Gracias damos, Padre del cielo, y dejamos esta intención en el nombre de Cristo amado. Amén. Entonces, damos gracias al Señor en esta mañana, ¿cierto? Porque podemos estar reunidas aquí en Saetas, podemos estar agradeciendo al Señor por este tiempo hermoso que nos entrega. Y la palabra del Señor se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4. Y vamos a leer el versículo, Efesios capítulo 4, versículo 32 es el último versículo de este libro y lo vamos a leer en el amor de Cristo. Dice así el versículo 32: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué bonita la palabra del Señor cuando nos habla acerca del perdón. Es una palabra cortita, pero tan grande y tan difícil muchas veces que hacer, sobre todo en estos tiempos donde existe mucho individualismo, donde estamos en una sociedad egocéntrica, donde el bienestar es personal, es propio, y mientras más quieran avanzar, más atropellamos al que está al lado. Así que el Señor nos ayude en esta mañana para poder el poder visibilizar lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y como título de esta porción de la palabra del Señor, ustedes vieron que hablaba acerca del perdón. Es quizás cuántas veces nosotros debemos pedir perdón. Hay una base bíblica que se encuentra en el libro de Mateo, 18, el capítulo 18, hay unos versículos donde habla Jesús, habla acerca en Mateo, donde habla acerca de el perdón y hasta con una parábola manifiesta el mensaje que él quiere entregar. Entonces, para que podamos nosotros ver, bueno, desde el versículo que está de los versículos anteriores, habla cómo se debe perdonar a un hermano. Y ahí obviamente dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y nos enseña cómo nosotros debemos comportarnos frente a quizá a algo que nos hacen. Pero específicamente en el versículo 21 del capítulo 18 nos habla aquí, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Preguntaba Pedro. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y a veces uno se pone a calcular, uno calcula ahí la cantidad
Y esto significaría así como matemáticamente 490 veces. Pero Dios no quiere que nosotros identifiquemos la cantidad. Así que no, la capacidad de perdonar. Dios quiere que nosotros tengamos una capacidad de perdonar. Y dice aquí, y da la parábola de los deudores. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey en relación a sus siervos, ¿cierto? Y comenzando a hacer unas cuentas, le fue prestando uno que le fue prestando, uno que le debía 10.000 talentos, y a este no le pudo pagar, y ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, moviéndose a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Se la perdonó. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Miren, saliendo aquel siervo, el mismo siervo al que fue perdonado, dice, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes, págame. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, que yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había sucedido, lo que había pasado. Y entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo? Yo tuve misericordia de ti, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le deuda, todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dice aquí la palabra del Señor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo tu corazón, a cada uno, a su hermano, sus ofensas. O sea, aquí el Señor lo hace manifiesto no a una deuda material, sino que así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Ahí nosotros nos podemos a ver y a recalcar cómo Dios hizo con nosotros, porque por medio de Cristo Él nos perdonó. Antes ser misericordioso, dice en Efesios, perdón, le decía eso, como también os perdono. Él nos perdonó primero en Cristo. Entonces, nosotros, en base a esta pregunta que le hace Pedro a Jesús, y le dice, ¿cuántas veces le preguntó Pedro a Jesús, debía hay que perdonar? Y Jesús le dice que no, no es esa cantidad, ¿cierto? Sino que es la cantidad de veces mayor que nosotros debemos hacerlo. Quizás más de lo que nosotros recibimos, más debemos. Entonces, ¿es una cantidad grande? Sí, porque está multiplicando las cantidades de veces. Jesús lo dice. Pero entonces, solamente Él quería enseñarnos, ¿cierto? Que debemos perdonar de una manera infinita, no con un número, sino que le cuenta esta parábola y le manifiesta que quizás no es la cantidad. El rey había perdonado, ¿cierto? Porque a él, dice, muchas veces el Señor nos perdonó a nosotros, entonces nosotros debemos ser misericordiosos también con otros. Entonces, cuando mire, dice aquí, y para que comprendieran mejor esta enseñanza, le contó la siguiente parábola. Señor, le dijo un hombre al rey al que le dio mucho dinero.
Entonces le dijo, mire, a ese nivel, entonces dame tu esposa, le dice en la parábola, a tus hijos y todo lo que tengas, y así me pagarás lo que me debes. Eso. Entonces, cuando nuestras deudas están al nivel de lo más preciado que nosotros tenemos, es porque es grande la deuda, es grande. El siervo que no perdonó, muchas veces nosotros queremos que los demás hagan con nosotros y no somos nosotros capaces de hacerlo nosotros. El rey tuvo misericordia, entonces la misericordia fue manifestada en esto. Le perdonó la deuda y le dejó libre. Le dejó libre. ¿Y qué es lo que hizo este siervo? Le debían un dinero y ¿qué? Lo fue a encerrar a la cárcel. Y entonces el camino se encontró con este que le debía una pequeña cantidad de dinero, ni siquiera era tanta. Págame lo que me debes. Y él iba como en camino. Y el otro le no tengo dinero para pagarte. Y entonces el hombre no escuchó el clamor de este deudor. O sea, él también le estaba suplicando. Y lo llevó ante las autoridades, lo hizo que lo encarcelaran a ese nivel para que le pagara hasta el último centavo. Entonces, aquí nosotros vemos que el perdón hacia los demás es necesario para que nosotros podamos mantener una armonía, que nosotros vivamos en armonía. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver la deuda que pagó Jesucristo por nuestras vidas, por nosotros, sin duda que es una deuda grande, grande y fue a precio de sangre. Y es por eso que nosotros debemos ser hombres y mujeres muy agradecidas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El rey que castigó a este consiervo, decía la palabra del Señor, se enteró, y el rey se enteró de lo que este siervo estaba haciendo con sus consiervos, ¿cierto? Lo mandó a llamar, lo mandó a llamar y le dijo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo la tuve contigo? Entonces lo entregó a sus verdugos, ¿cierto? Para que lo azotaran y le hicieran pagar todo lo que él le debía. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Cómo concluye Jesús esta historia? ¿Qué dice? Así tu Padre Celestial, dice la palabra del Señor, hará con ustedes si no perdonan de corazón sus ofensas que le hagan otras personas, ¿cierto? Así como el rey de esta historia representó a Dios, el deudor a nosotros, el que le debía a las personas que nos ofenden. Nosotros debemos ser, Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor hoy día? Que nosotros también seamos misericordiosos. Si el Señor nos perdona a nosotros, ¿cierto? En Cristo, nosotros también debemos ser perdonadores, ser misericordiosos. En base aquí para ver cómo nosotros podemos enfrentar esta palabra en base del reino de Dios, que es amor, ¿cierto? Jesús nos enseña la importancia de que nosotros podamos amar a Dios y también a su prójimo. El Señor nos enseña eso, nos enseña a amar. Cuando nos perdona, cuando no perdonas, ¿qué sucede en el corazón? ¿Qué sucede en tu corazón? Se llena de amargura, ¿cierto? De rencores, elementos que no son compatibles en el corazón de alguien que ama a Dios. O sea, no basta tan solo por hacer un gesto de buena crianza. Nosotros debemos perdonar de corazón. Si ofendiste a alguien, debes pedirle perdón y no devolverle, no devolverlo, no volver a hacerlo. Si guardas rencor en tu corazón por algo que te hicieron, ahora es tiempo de perdonar. Entonces debemos orar y pedirle perdón al Señor. A veces uno realiza y no perdona y va armando como una pelota de esta de lana o una bola de nieve que va andando y andando. ¿Qué sucede?
que va agrandando, se va agrandando. Y es por eso que es importante. Una vez tenía una hermana que, bueno, a veces uno que trabaja con distintas personas, uno se da cuenta de que no todos ni pensamos igual, ni sentimos igual. Algunos somos más sensibles, otros más duros, más, algunos llevamos más tiempo, menos tiempo en las cosas del Señor, pero Dios nos habla de igual manera. Y un hermano un día dijo, hablamos sobre un tema específico y ella había estado guardando rencores falsos, así mal infundados, con palabras de hombres y orgullos de hombres. Y hablamos un día harto rato, harto tiempo. Y yo le dije, no forme eso. Y después de un tiempo ella me dijo, eh, ¿sabe qué? Le agradezco tanto porque estaba formando un gigante. Estaba formando un gigante yo misma y ahora ya no está. Y antes ese gigante no le permitía que ni siquiera trabajara en la obra del Señor, no le permitía ser libre, adorar al Señor en libertad. Estaba atada porque ese gigante la minorizaba. No veía las cosas lindas, las cosas simples que servir. Y ese gigante es el enemigo, quizás muchas veces que nosotros le damos esa facilidad de que muchas veces se inmiscuya en nuestras vidas y en nuestro accionar. Por eso es importante que debemos orar, debemos recordar que el Señor nos perdonó y gratuitamente, no por nuestros méritos, no porque nosotros seamos capaces, no porque seamos nosotros mejores, sino porque Dios nos amó, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, no porque éramos buenos o porque teníamos capacidades distintas, no. Dios nos ama porque somos parte de su creación. Más aún, somos parte de los llamados. Y es por eso que debemos ser agradecidos. Y cada vez que nosotros se manifieste ese gigante en nuestras vidas, recordar lo que dice este versículo, que debemos ser misericordiosos, que nosotros, como dice, como concluyó Jesús, así también mi Padre Celestial hará con ustedes. Y Dios tenga misericordia cada día y las tiene porque renueva su misericordia con nosotros. Entonces debemos atesorar esta palabra en nuestra vida, cuidarnos de lo que nosotros hacemos. Muchas veces con nuestras palabras eh, edificamos a otros, los motivamos, pero muchas veces con nuestras malas palabras, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lamentablemente podemos llegar a matar. Y ayúdenos el Señor para que en nuestras vidas salga de nuestros labios solo bendición, que salgan palabras de edificación, palabras que van a ayudar a otros, porque somos hijos del Señor y hemos sido creadas para su gloria. Entonces, que el Señor nos bendiga a nosotros, para que esta es su palabra. Si Pedro le preguntaba al Señor, ¿cuántas veces? 7 veces, Señor. Y Jesús le dijo, pero es que no, son muchas más, muchas más. Multiplícalas por 70 veces. Ese es un número ficticio. Lo que Dios quiere es que nosotros no contemos las veces que vamos a perdonar, de que no nos importe si nos hacen una u otra vez. Porque decía aquí, decía, no, no, cuando dice, Jesús le dijo, no digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, ahí donde nosotros debemos eh, analizar nuestras vidas. ¿Somos misericordiosos con los demás o los llevamos a juicio? El perdón. Aquí lo veía reflejado el Señor en el dinero. Al hombre, en la parte del dinero le afecta mucho. Y los que le deben dinero a otros, a veces cuando uno presta, es como darlo sin esperar que llegue de vuelta. Pero el Señor nos ayude a nosotros para que podamos nosotros perdonar
Pidámosle al Señor si hay alguna atadura de amargura por falta de perdón en nuestras vidas, liberemos esa parte de su corazón, porque debemos de todo corazón ser perdonadores. Que el Señor nos bendiga, que el Señor esta palabra sea en nuestras vidas, que la podamos atesorar. Pidámosle al Señor en oración para que Él pueda concedernos esta hermosa oportunidad de ser libres. Si el Señor nos amó y nos perdonó a nosotros siendo insuficientes para Él ante los ojos de Él, porque ante Dios no podemos esconder nuestra falta, no podemos hacerlo. Así que Él sabe lo insuficiente que somos, pero así todos Él nos ama y nos acepta tal como somos, pero nos enseña a ser mejores cada día. Así que el Señor nos bendiga. Yo doy gracias al Señor por esta palabra, para el tributo, honra y gloria desde hoy y para siempre. Y oramos al Señor para rogar su bendición. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana porque usted ha sido bueno, porque grandes son sus misericordias, porque usted nos amó y nos perdonó, Señor mi Dios, y porque hoy es tiempo, Señor mi Dios, de que nosotros analicemos nuestras vidas. Hay algo, Señor mi Dios, que está impidiendo, Señor mi Dios, mi acceso hacia ti, esa libertad, Señor mi Dios, porque así como ese rey perdonó a sus siervos, Señor mi Dios, así tú nos perdonaste por medio de Cristo. Gracias, Papito Santo, Señor mi Dios, damos en esta mañana porque usted, Señor mi Dios, es muy bueno. Gracias, Papito Santo, Señor mi Dios, porque grandes son sus misericordias. Gracias damos, Señor mi Dios, porque en esta mañana, Señor mi Dios, recibimos este pancito espiritual. Te pedimos, Señor mi Dios, que tú seas perdonándonos primeramente, porque queremos, Señor mi Dios, que usted nos mire a misericordia. Queremos, Señor mi Dios, que usted vea que nuestro corazón, Señor mi Dios, se goza, Señor mi Dios, a recibir esas caricias del perdón y que podamos estar, Señor mi Dios, siendo perdonadores cada día de quienes nos ofendan, de quienes quizá no nos hagan daño. Ayúdanos, Señor mi Dios, por si en algún momento hemos dejado así un perdón escondido, Señor mi Dios, un no perdón en nuestro corazón y va formando, Señor mi Dios, quizá esos gigantes que no nos dejan avanzar, Padre Santo. Te pedimos que usted lo saque de nuestros corazones. No miremos, usted nos manda amar, no a enemistarnos, Señor mi Dios. Usted nos enseñó, Señor mi Dios, cómo es el amor genuino, porque en Cristo, Señor mi Dios, lo hemos visto manifestado. Permita, Padre Santo, Señor mi Dios, que en esta mañana podamos estar limpias, puras, sin manchas, que nuestro corazón esté dispuesto a hacer, Señor mi Dios, su voluntad. Gracias damos, Padre del cielo, en esta mañana. Queremos irnos con su bendición del cielo para que este día sea hermoso, sea maravilloso en su presencia. Gracias damos, Padre del cielo, ante su presencia y que lo rogamos, Señor mi Dios, en el dulce mérito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, ricamente y nos vemos en una nueva ocasión. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.